Bienvenidos a Magistra Vitae. Fue por casualidad. En la Asamblea Nacional Constituyente francesa del año 1792, unos se sentaron a la derecha, los girondinos, y otros a la izquierda, los jacobinos. Y en esos bancos parisinos se sentaron los primeros promotores de una palabra, de un símbolo y de un movimiento que a veces ha cortado cabezas, como Robespierre, y a veces no. Justo 3 años después de esa toma de la Bastilla que iniciaría la historia contemporánea del mundo. Nació la izquierda, ligada genéticamente a la destrucción del antiguo régimen, a la lucha contra la monarquía, la aristocracia, la iglesia y todo valor considerado tradicional. Y de sus entrañas aparecerán los primeros movimientos que, en pleno auge de la revolución industrial, buscarán luchar contra ella defendiendo los derechos de los trabajadores, la colectivización de los medios de producción y la lucha contra el capitalismo. En el siglo XIX surgirá el movimiento obrero que ligará los destinos de esta izquierda al mismo, con revoluciones locales o con revoluciones universales, con sus primeras vertientes comunista, socialista y anarquista. Pero esa izquierda, esa vieja izquierda, que dio como resultado el mundo totalitario comunista primero y después las formas socialdemócratas, donde Marx creyó ver la revolución y se implantaron mediaciones, murió en el año 1989 con el inicio de la caída del muro de Berlín. Porque esa vieja izquierda feneció con la URSS, con su pacto de Varsovia, o bien se integró plenamente en el sistema democrático y liberal con su adjetivo social mediante la construcción del estado del bienestar, tras esas palabras de Fukuyama en las que proclamaba el fin de la historia, es decir, el fin de toda alternativa a la democracia capitalista norteamericana o anglosajona. Y tenía razón en ciertos aspectos este pensador estadounidense, porque la vieja izquierda empezó a denominarse como progresista, abandonando banderas rojas, limitando puños en alto y nada de mostrar hoces y martillos. Mayo del 68 fue un claro ejemplo de esa vieja izquierda y su transición a nuevos derechos sociales, más ligados a ese capitalismo que no podía destruir que a reivindicaciones proletarias que quedaban pues para mejores tiempos. Pero en plena época de triunfo casi incontestable del neoliberalismo, con su matiz socialdemócrata del welfare state, especialmente en Europa occidental, todo saltó por los aires en una fecha muy concreta, el año 2008. Lehman Brothers marcó el inicio de la explosión de una burbuja inmobiliaria a nivel mundial que se tradujo en una crisis sin precedentes que cerró a miles de empresas, llevó a la calle a millones de personas
y sumió en la pobreza a regiones enteras en medio mundo. Incluso los países árabes, con sus famosas primaveras, auspiciadas por gobiernos demócratas para llevar su propia democracia incluso a regiones donde nunca las había habido. Si funcionó con el espacio postsoviético, ¿por qué no en el norte de África o en Oriente Medio? Pero esa crisis también llegó, como es lógico, a Europa occidental, a España, y el Mediterráneo fue el área geográfica más castigada por esa burbuja inmobiliaria de especulación por parte de banqueros, políticos y ciudadanos. Y ese año 2008 se dio la experiencia de esa primera nueva izquierda europea, con Syriza, con Tsipras y con la posibilidad de refundar no solo Europa, sino el mismo capitalismo, cuando los estados se resquebrajaban y pedían ayudas a bancos internacionales o a los países más ricos, por ejemplo, del norte de Europa. Y en el año 2011 estalló en España su propia primavera, su 15M. Cientos y cientos de organizaciones sociales dieron voz a los que estaban perdiéndolo todo por esa crisis del neoliberalismo triunfante en el siglo XXI. Desahucios, despidos, suicidios, bancos de alimentos, tasas de paro imposibles de asumir, una realidad horrorosa que no fue afrontada adecuadamente por muchos gobernantes y por muchas instituciones, que generaron un clamor enorme en las calles de gente de la tradicional izquierda y gente de la propia derecha asustada por el escenario en el que estaban viviendo. Se llenaron plazas, se llenaron manifestaciones, se llenaron muchos sitios clamando por una España nueva, una Europa nueva y una economía nueva. Y esos años de escraches, esos años de protestas, incluso rodeando el Congreso, provocaron el nacimiento de Podemos, una organización que supo aglutinar a esos sectores sociales y a sus organizaciones regionales repartidas por toda España, aprovechando no solo la crisis, sino también la estela de construcción nacional en sus valores y en sus identidades, iniciada por José Luis Rodríguez Zapatero y su gobierno del PSOE. Nació Podemos con un gran líder que prometía asaltar los cielos, en la estera de Didinke en Alemania, de Syriza, la citada Syriza en Grecia, o el bloco de izquierdas en Portugal, o el futuro movimiento 5 estrellas de los indignados italianos, y tantos otros movimientos que prometían cambiarlo todo, mejorarlo todo, y que recuperaban esa palabra y ese símbolo de la izquierda. Una nueva izquierda era posible, aunque no tomaban todos sus elementos doctrinales ni estéticos, sí decían claro y alto izquierda, porque los socialdemócratas ya no eran de izquierdas, eran parte de una casta que no solo destruía la economía, sino que secuestraba la voluntad popular. Y así, en el año 2014, nace Podemos como estructura política de influencia, dando la sorpresa en las elecciones europeas y consiguiendo representación. Y en un lustro llegan al Parlamento, consiguen grupo propio en él y condicionan no solo la oposición al Partido Popular, sino también a una posible alternativa del Partido Socialista. Y tras muchos dimes y diretes y controversias con los que ya no eran de izquierda, sino simplemente progresistas liberales, más cercanos
a los fachas de siempre que a los viejos izquierdistas de siempre, llegaron al poder, prometiendo que ese asalto a los cielos, surgido de la miseria y de la protesta del 15M, tendría correlato en las instituciones regionales, locales y en el propio Parlamento español. Y Pablo Iglesias se convirtió en vicepresidente tras la moción de censura a Mariano Rajoy, ganada, vencida, conseguida por Pedro Sánchez, el superviviente, y su PSOE. Ni más ni menos que ese partido de gente que venía de la extrema izquierda más clásica y que supo hacerse un hueco en la televisión, en los anuncios, en los medios, en las noticias y en las calles, llegaba al Palacio de la Moncloa. La revolución de la nueva izquierda se había consumado y podían condicionar las políticas, las prestaciones, las ideas. Pero claro, la influencia, las influencias no solo eran de Marx, de Engels, de Gramsci, sino que nuestra nueva izquierda, la española, debía mucho a la reacción ante la crisis de nuestros hermanos hispanoamericanos, latinoamericanos. Allí surgió el llamado fenómeno bolivariano, de Venezuela a Ecuador, de Brasil a Argentina, muy combativo, muy polémico y, entre comillas, populista. Monedero, Echenique y su líder, Pablo Iglesias, bebían de esas organizaciones, como también de organizaciones vendidas como de izquierdas en España a nivel político, pero que ideológicamente se demuestran más cercanas a etnicismos de derechas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, socios también fundamentales de ellos. Pero lo habían conseguido. La vieja izquierda resucitaba en una nueva izquierda que utilizaba muchas de sus palabras, de sus proclamas, de su agitprop y de tantas otras cosas que habían dado resultado para luchar, para convencer, pero ahora faltaba que eso mismo venciera en las instituciones. Pero, como hemos comprobado a nivel teórico en los últimos años, sus propuestas, tanto a nivel sociológico como politológico, se asemejan más al progresismo de siempre, quizás más exacerbado por la distinción con el progresismo oficial de la socialdemocracia, pero básicamente es el mismo progresismo demócrata norteamericano, tildado o denunciado como woke, muy centrado en los derechos sociales de minorías que en la defensa del viejo proletario, del viejo obrero, de esas clases populares que en teoría también fueron la base generadora de la palabra y del símbolo de la izquierda durante tantos y tantos años, desde la Revolución Francesa a través de la Revolución Industrial y posteriormente durante las revoluciones socialistas y comunistas que llevaron su democracia, llamada popular o centralista, a países no de Europa Occidental, no a países desarrollados, sino a países agrarios, rurales y empobrecidos. Recordemos que la única y principal revolución comunista que se dio en Europa fue la ortodoxa, inmensa y atrasada Rusia zarista. Porque claro, lo dijo su propio máximo líder, fundador y dirigente Pablo Iglesias, veía muchas series, porque la agenda woke progresista que marca al progresismo ya no izquierdista, siquiera otra cosa, la marcan los personajes de series y películas diversos y diferentes. Lo marcan los tweets y posts de famosos convertidos en filántropos, de Hollywood, de esa democracia norteamericana y su capitalismo invencible. Recordemos
que la profecía se está cumpliendo. Antes desaparecerá el mundo que el propio capitalismo, que ha superado crisis y superará crisis. Y sobre todo porque ese progresismo que surgió, o mejor dicho, se conformó durante el siglo XIX en lucha contra él, se ha dado cuenta de que el capitalismo misteriosa y sorpresivamente puede ser tolerante, diverso y hasta también progresista. Qué palabra, qué símbolo tan importante en nuestra historia, capaz de llevar el puño en alto, de hacer revoluciones que asombran al mundo, de crear estados totalitarios por todos recordados, o conseguir avances sociales como el gran estado del bienestar hoy en cuestión, en profunda cuestión, porque los derechos de los trabajadores, de las mayorías, de las clases obreras y populares, parece que ya no cuentan, cuentan derechos de nueva generación, como los procedentes de la ideología de género, cuestionados incluso por la vieja izquierda de espacios muy alejados del mundo occidental, de Asia, de Eurasia, de África e incluso algunos de América Latina, de la América española y portuguesa. Todo ha cambiado. Esta nueva izquierda quiso revisar y renovar los viejos símbolos aprovechando una enorme crisis, pero han quedado vacíos, porque Podemos ha desaparecido o prácticamente quedará como un partido marginal. Y esa nueva izquierda en España no tendrá importancia. Pasó en Alemania con Die Linke, también en proceso de extinción. Ha pasado en Grecia con Syriza, los pioneros, ahora liderados por un político procedente de la economía capitalista más clásica y woke norteamericana. Y además todos los estudios sociológicos y demoscópicos indican que ese broto proletario, obrero, trabajador, no solo está muy dividido, sino que en buena parte se marcha, como se demuestra en el caso francés, a opciones soberanistas de derechas o de la antigua derecha, a esa derecha nacionalista y soberanista como la de Marine Le Pen, que habla de un Estado que defienda, que proteja, incluso a veces más, que a aquellos que se llaman progresistas, pero aún defienden postulados más cercanos al liberalismo de lo que quisieran. Fue por casualidad que se llamara así. Unos se sentaron en un sitio y otros en otro, pero parece en esta historia que comienza en una asamblea constituyente, que la nueva izquierda en Europa y en España ha muerto o va camino de ello. Quizás porque no entendió que la nueva batalla no es entre girondinos y jacobinos, sino entre globalistas y soberanistas, y posiblemente no han encontrado su puesto en él, o se han ido a un lado sin saber que en ese lado les traicionarían o los utilizarían, como ha pasado con ministras muy conocidas, las únicas que quedaban en el gobierno de Pedro Sánchez, como Irene Montero y Yone Belarra, utilizadas para hacer lo que no se atrevían a hacer en temas tan polémicos y con a veces muy mal resultado, y finalmente expulsadas casi sin finiquito, habiendo hecho ese trabajo sucio o siendo directamente mandadas al rincón del olvido. Esta historia en España y en Europa parece demostrarlo. El globalismo utilizó y utiliza a lo que queda de esta nueva izquierda para
esas transformaciones radicales al servicio de ese capitalismo ahora llamado progresista para no tener que dar la cara. A lo mejor, como en otros países orientales, los que aún levantan la bandera de los que se sentaron en un lado pueden tener razón. Y a lo mejor la nación, la soberanía y las clases populares merezcan más respeto que ciertas minorías o que las grandes élites, ahora llamadas diversas, tolerantes, progresistas y sobre todo filantrópicas. Ha muerto la nueva izquierda. ¡Viva la nueva izquierda!